Continúa el debate fundamental para Joe Biden sobre el embargo norteamericano contra la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Empoderar a la policía cubana y darle al régimen más recursos para su ejército de ocupación en Venezuela ni favorece la causa de la libertad ni el interés nacional norteamericano. El pasado 7 de febrero se cumplieron 60 años de la proclama del presidente John F. Kennedy, iniciando el embargo comercial norteamericano contra la dictadura cubana. Recientemente, The Boston Globe, el periódico más importante de Nueva Inglaterra, publicó un extraordinario artículo que recoge las peticiones de políticos y activistas progresistas a Joe Biden, demandando el levantamiento de dicho embargo. Las declaraciones aparecen en una columna del influyente columnista conservador Jeff Jacoby, que circuló enseguida en el Congreso de Washington, D.C. Entre los amigos de la Plaza de la Revolución, citados en el artículo, se destaca el senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, y el congresista demócrata de Massachusetts, Joe McGovern. Leahy, en declaraciones atribuidas por Univision, dice que todas las naciones del hemisferio se oponen al embargo, una gestión fracasada diseñada para aislar a Cuba que ha aislado a los Estados Unidos. McGovern, por su parte, asegura que la Guerra Fría terminó y el embargo es una política que ha fracasado por décadas mientras causa sufrimientos incalculables al pueblo cubano. La revista The Nation dice que se opuso a las sanciones desde sus inicios en un artículo titulado Cuba, 60 años de un embargo brutal, vengativo y sin sentido. Jacoby riposta, diciendo que ante la dictadura más antigua del hemisferio occidental y una de las más crueles del planeta, hombres y mujeres que se consideran ilustrados dirigen su vitriolo contra el régimen que pisotea los derechos humanos, coarta la libertad y reprime violentamente a sus críticos, sino contra la política estadounidense establecida de no tener regulaciones normales con el régimen. Agrega el columnista que, cuando Fidel Castro derrocó a Fulgencio Batista, tenía el apoyo táctico de los Estados Unidos, que meses antes había impuesto un embargo a la venta de armas a la dictadura militar de Batista y lo presionaba para que se fuera. Pocos días después de la victoria revolucionaria, Estados Unidos reconoció formalmente el nuevo gobierno y 3 meses más tarde daba la bienvenida a Fidel Castro en una visita que duró 11 días, mientras las multitudes delirantes lo aplaudían y se reunía por 3 horas con el vicepresidente Richard Nixon. Según Jacoby, Castro casi enseguida comenzó a aliarse con la Unión Soviética y China comunista y a confiscar compañías americanas, refinerías de petróleo, ingenios azucareras, bancos, compañías de teléfonos. Se lo robó todo, con un valor de 1,9 billones de dólares, que ajustados a la inflación ascendente hoy serían 12,7 billones. Ya para cuando Kennedy decretó el embargo en 1962, la hostilidad de nuevos gobernantes de Cuba era evidente, y después Castro autorizó el emplazamiento de los cohetes atómicos, mientras torturaba, encarcelaba y llevaba al paredón de fusilamiento a miles de jóvenes por el crimen de oponerse a la nueva tiranía. 60 años más tarde, dice Jacoby, a Cuba la ahoga la miseria, y el New York Times informa que los que participaron en las protestas pacíficas contra el gobierno el verano pasado pueden ser condenados hasta 30 años de prisión. La causa no es el embargo americano, sino el despotismo comunista. También responde a un mito que se repite con frecuencia, la idea de que si se levanta el embargo, los miles de turistas, los artículos de consumo y las ideas democráticas americanas darían al traste con el régimen. Si eso fuera cierto, ya hubiera ocurrido. El embargo no prohíbe las exportaciones de millones de dólares de productos americanos a Cuba, que pueden comerciar libremente con el resto del mundo. Jacoby cita al exsecretario de Estado John Kerry. Cuba endureció la represión después de la apertura iniciada por Barack Obama. Posiblemente, como bien apunta Jacoby, en otro concepto, los que repiten la versión del gobierno cubano sobre lo que llaman bloqueo yanqui desconocen el análisis imprescindible de Fidel Castro sobre tan importante asunto. En una entrevista en marzo de 1985, más de 20 años después del inicio del embargo, publicada con el título Nada podrá detener la marcha de la historia en La Habana, el máximo líder dijo: dependemos muy poco del mundo occidental y no dependemos para nada de las relaciones económicas con Estados Unidos, que tiene cada vez menos cosas que ofrecer a Cuba. Las relaciones económicas con Estados Unidos no impedirían un beneficio fundamental.
Si mañana se reanudaran las relaciones comerciales con Estados Unidos y pudiéramos exportar a Estados Unidos nuestros productos, habría que elaborar planes para nuevas producciones que tuvieran el objetivo de exportarse en el futuro, porque todo lo que producimos hoy y todo lo que vamos a producir en los próximos 5 años está vendido ya a otros mercados. Habría que quitárselo a otros países socialistas para vendérselo a Estados Unidos, y los países socialistas nos pagan mucho mejores precios y tienen muchas mejores relaciones con nosotros que Estados Unidos. Hay un dicho campesino que dice: no se puede cambiar la vaca por la chiva. 5 años exactamente después, la vaca socialista dejaría de existir. Las recientes manifestaciones del pueblo cubano demandando libertad y el fin del comunismo han resultado en la destrucción de muchos mitos del régimen cubano alrededor del mundo, así como un nuevo interés de la prensa y los políticos en el estudio de la verdad sobre Cuba. Esa verdad no requiere un Sherlock Holmes para explicarle a los Watson de ocasión. Es elemental que con el embargo o sin él, la dictadura cubana ha sido y seguirá siendo el problema del pueblo cubano. Estamos en años de elecciones y el 2024 ya está al doblar la esquina. Por lo tanto, resulta también elemental que empoderar ahora a la represora policial cubana y darle al régimen más recursos para su ejército de ocupación en Venezuela, dándole crédito financiero a costa de los dólares de los contribuyentes norteamericanos, ni favorece la causa de la libertad ni el interés nacional norteamericano. Siguiendo con las noticias, el régimen de Cuba está provocando un problema migratorio con Estados Unidos a través mío, advierte Ana Meli Ramos. La curadora de arte y activista exigirá regresar a la isla y acampará en el aeropuerto de Miami o en otro lugar público. La activista advirtió que exigirá a la aerolínea Airlines que le permita regresar a la isla después de que la empresa le impidiera abordar su vuelo el día miércoles por órdenes del régimen cubano. Ante diversos medios de comunicación de Miami, Ramos dijo haberse reunido con funcionarios del Aeropuerto Internacional de Miami y de la aerolínea. Estos últimos le explicaron que de ningún modo la dejarían volar en American. Existe un protocolo con Cuba, que existe con todos los países, que los obliga a acatar las regulaciones migratorias de estos estados, algo que aplica a todas las aerolíneas y países, citó que le informaron en la reunión. Sin embargo, apuntó que los funcionarios de la aerolínea no le aclararon si el protocolo es público. Habría que ver por qué las aerolíneas aceptan un protocolo que viola los derechos humanos de las personas. Cualquier persona podría verse en la misma situación, comentó, tras subrayar que esta clase de arbitrariedad ya se ha impuesto a otros cubanos, aunque en su caso hay una diferencia. Ella es una ciudadana de la isla con una residencia activa y que se encuentra en Estados Unidos con una visita de turista que vence en abril. No podemos simplemente dar la espalda e irnos, porque si no, esto nunca va a cambiar. La frontera de Cuba tiene que seguir estando en Cuba y no en el aeropuerto de Miami o en la puerta de American Airlines. Si tienen un problema conmigo, lo tienen que resolver conmigo en Cuba. Cuba está provocando un problema migratorio con Estados Unidos a través mío, subrayó. Anunció además que si se ve obligada a salir del aeropuerto donde tiene planificado quedarse, acamparé en un lugar público. Ahora mismo no tengo casa, no tengo país. Quiero que este problema se resuelva porque tengo todo el derecho de regresar a mi país. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.